Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día. Con ustedes el pastor Samuel Herrera, por la gracia de Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pues me tomo el atrevimiento, ¿verdad?, en dirigirme a ustedes en este día, pensando en que pues se acerca fin de año y con el fin de año la Navidad, y es algo de lo que quisiera que habláramos en este día. Antes déjeme decirle que para poder hacer y tomarme este atrevimiento hablé con el hermano Fernando para poder hablar acerca un poquito de esto, porque esta es una carga que tengo, ¿no?, en el corazón, y es debido a lo que pues Dios me ha permitido ver, aprender, lo que me ha mostrado. Y este es un tema que verdaderamente es muy delicado porque estamos muy acostumbrados a esto, lo traemos desde nuestra infancia por generaciones, y es un tiempo en donde los recuerdos y las memorias son muy bonitas y nos traen cosas a la mente que son muy bonitas. Sin embargo, esta es una tradición eh, que, si lo hemos de hablar como o decirlo tal y como es una fiesta pagana establecida por los romanos para la adoración del sol. Aun cuando no nació en Roma, nació antes, ¿verdad?, de la adoración al sol desde la antigüedad. Esto fue establecido por los romanos en el cristianismo. Ahora déjame decirle que con esto no pretendo juzgarlo, no pretendo tampoco cambiar su manera de pensar, porque cada uno vamos a dar cuentas de las cosas que hacemos. Pero sí es importante que nosotros nos preguntemos en este día si verdaderamente esta fiesta de Navidad es algo que le agrada a Dios. Como le digo, esta fiesta de Navidad junto con lo que es la Semana Santa son deliberadamente colocadas en lo que son los solsticios de sol, el solsticio de invierno y en el de primavera. Y son fiestas establecidas en el cristianismo por los romanos, pero esto viene desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y yo lo invito para que usted investigue, no lo voy a abundar en esto, pero lo que era en Nimrod en el capítulo 10 del libro de Génesis, y lo que el propósito de ellos de querer levantar esa torre para llegar al cielo, hacer su nombre, ¿no? Querer llegar hacia el sol y querer adorar al sol y hacer otras cuantas cosas que ellos tenían en mente. Cuando el Señor viene y los confunde, entonces ellos son esparcidos y cada uno se va, pero con ese pensamiento. Por eso es que usted puede notar en donde quiera que usted investigue que la fiesta de la deidad principal de los romanos, de los chinos y todas estas culturas que hay, que han sido culturas milenarias, las festividades son en los solsticios de sol, que es en diciembre, las festividades de los romanos. Digo, de la adoración del sol. Ahora bien, mi hermano, esto es algo que es importante que usted como hombre, como mujer de Dios, investigue. O sea, yo no soy teólogo, como usted lo sabe, o sea, no sé si lo sabía, yo nunca he estado en un instituto bíblico, pero lo que yo le voy a hablar es de lo que Dios me ha mostrado y de lo que me ha permitido entender. Y una cosa es que es algo que es importante que usted investigue a través de lo que es la historia judía, los historiadores judíos, quién era Nimrod y qué significa estar delante de Dios también en el original griego. Y también es importante que usted también vaya al libro de Ezequiel en el capítulo 8, cuando Ezequiel es tomado en el espíritu de Babilonia y lo lleva el Señor al templo y le muestra que hay unos varones que están adorando al sol. Investigue qué es lo que quiere decir en el estudio bíblico, en la concordancia, digo, en el comentario bíblico, lo que quiere decir que están adorando al sol. Y también había unas mujeres que estaban endechando a Tamuz. O sea, ¿qué es lo que quiere decir y qué tiene que ver esto con el solsticio de sol? Y esto es algo que solamente usted podrá entenderlo si el Señor le da a través de su espíritu el discernimiento para esto. Pero esto es algo que es importante porque le voy a decir esto. Cuando nosotros nos adherimos a una festividad así sin investigar, primeramente estamos cayendo en algo que no es correcto porque estamos
siendo partícipes de una tradición. El Señor Jesús exhortó en el capítulo 7 del libro de San Marcos, en el versículo 7 y 8, a los fariseos, que dice, en vano me honran, está citando la palabra de Isaías en el capítulo 29, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Y luego dice el Señor Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros, etc. Pero entonces Él estaba reprochando de que estaban enseñando tradiciones a los hombres. Entonces, todo aquello que Dios no estableció es una tradición que viene de los hombres. Ahora bien, si nosotros vamos también a Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice, mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros, en nuestra buena intención, a veces queremos participar o celebrar esto porque pensamos que no tiene nada de malo. Pero mi hermano, todas estas cosas son simbolismos paganos. El árbol de Navidad, los ornamentos o las esferas tienen una enseñanza, un trasfondo muy oscuro que usted puede investigar en los libros que hay, ¿verdad? Y que puede también en los comentarios bíblicos. Esto es algo que es muy, muy terrible lo que se hace. Busque usted en la concordancia lo que eran los árboles frondosos, el árbol que estaba aún puesto cuando estaba el pueblo de Israel en apostasía dentro del templo. Busque usted lo que se investigaba, los regalos debajo del árbol, ¿verdad? ¿Cuáles eran los sacrificios a Semiramis o a Acera? ¿Cuáles eran los sacrificios que los sacerdotes y las sacerdotisas le daban? Y todo eso era debajo de los árboles frondosos, ¿verdad? Esto dentro de lo que es la tradición griega tiene un trasfondo aún más oscuro y más sucio, que nosotros no nos damos cuenta o a veces no queremos realmente soltar eso, porque nuestro pensamiento es el siguiente. No es que no sabemos cuándo nació Cristo, pero algún día hay que celebrarlo. Y la verdad es de que sí sabemos cuándo nació Cristo. Lo que pasa es que para poder entonces celebrarlo tendríamos que mirar las fiestas judías que fueron establecidas por Dios. La fiesta ¿cómo se llama? De la Pascua fue cuando él fue sacrificado. La de los granos o la primera cosecha es cuando el Espíritu Santo llegó aquí a la tierra. La fiesta también se cree que es la de la trompeta cuando Él vendrá, porque no hay una fecha exacta en el año para que la fiesta de la trompeta se dé, sino tiene que haber ciertas circunstancias que se tienen que llevar a cabo para que se pueda celebrar esa fiesta. También entonces quiere decir que si estas fiestas tienen algo que ver, entonces la fiesta donde Él nació es la fiesta de los tabernáculos. Por eso dice en el libro de Hebreos, y me preparaste tienda, me hiciste tabernáculo. Por eso es el tiempo, ¿verdad? Cuando ellos estaban por nacer, ellos estaban en un tabernáculo, porque lo que estaba celebrando era la libertad que ellos habían recibido a través de Moisés. O sea, Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Y es un tabernáculo en lo que nosotros somos, el tabernáculo de Dios. Por eso es que Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos. Pero entonces tratar de celebrar estas fiestas, hay un hilo muy delgado porque caeríamos en judaizar a la gente y no estamos llamados a judaizar a la gente, sino a enseñarles la palabra de Dios, la palabra de Cristo, sin compromiso, tal como nos han dicho varios de los hermanos que estamos aquí en el grupo de Make It Happen, que es algo que es muy correcto. Nosotros, por la buena intención, a veces queremos decir, es que no tiene nada de malo. Pero cuando estas celebraciones son claramente paganas y tienen un sentido espiritual, tienen también un derecho espiritual. Por eso es la razón por la cual nosotros no podemos participar en ellas. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos parte de algo. Aunque usted lo haga con una intención diferente, una buena intención, está muy bien esto, que lo haga con una buena intención, pero sabe que una buena intención no cambia el derecho espiritual que hay sobre una fiesta. Déjeme decirle acerca de estos datos que son impactantes, que ocurren exactamente en el día de la Navidad. El día en donde más adulterios se cometen en el mundo entero. Estadística le estoy hablando, busque en Google, no me crea, busque en Google.
Más adulterios se cometen en el año entero en Navidad. El día que es más usado y más propicio para los suicidios, Navidad. El día en donde más personas sufren ataques cardíacos de las 10 a las 12, ¿cuándo? En Navidad. El día en que más accidentes ocurren por alcohol, en Navidad. El día en donde se vuelve una vez más a llevar una esclavitud económica por los regalos que la gente todavía está comprobado estadísticamente, y usted lo escucha en uno de los noticieros, que están gastando aún y no han pagado las deudas de la Navidad pasada. Y estas deudas llevan a que los matrimonios, porque hay una estadística aún de esto, por el mes de marzo se divorcien porque hay demasiadas deudas que fueron, ¿por qué? Porque hay una esclavitud económica, exceso comercial. Cuando usted le pregunta a los muchachos aún de instituto bíblico, que eso es alarmante, que qué es lo que piensan cuando piensan en la Navidad, le mencionan qué regalos, qué fiesta, qué música, qué celebración, qué comida, pero muy pocos le contestan que es el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque no nació en diciembre. Y esto es algo que es importante que entendamos. Una buena intención de mi parte o de su parte no puede cambiar un derecho espiritual que tiene el enemigo. Sin embargo, con nuestra participación, tal como Pablo le decía en el libro a los de Corintios, si aquel hermano que es de débil conciencia te ve a ti comiendo, hablando de comida, tal cosa, pues el hermano va a pensar que está correcto porque te ve a ti haciéndolo. Esto es exactamente igual. Si tú estás celebrando la Navidad y tú no le has tenido siquiera el detalle de preguntarle, Señor, ¿en verdad esta fiesta de Navidad es algo que te agrada? Porque mira todas las cosas que te estoy diciendo que ocurren en la Navidad. Si realmente fuera el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que hubiera nacido en esa fecha, ¿tú crees que pasarían todas estas cosas? Ahora no puedes decir, es que yo lo hago para mi Cristo. No, es que tú no puedes cambiar algo que es un derecho espiritual que el enemigo tiene sobre esa fiesta. Tú no puedes cambiar eso. Sin embargo, con tu actitud, con apoyar esta fiesta, con apoyar esta festividad, lo que estás haciendo es confirmándole el error a alguien más. El apóstol Pablo dice una palabra que es poderosa en el libro de Romanos. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para ti mismo. Y luego dice algo que es poderoso. Bienaventurado aquel que no se condena en las cosas que aprueba. Quiere decir que si tú estás aprobando que la Navidad es buena y en realidad Dios te dice que está bien, pues vas a ser bienaventurado porque tú la estás aprobando. Pero si en realidad no preguntas a Dios y sigues siendo partícipe y estás siendo piedra de tropiezo para otros al aprobar esta festividad, al confirmarles un error, vamos a tener problemas aquel día. Yo tengo 14 años que no la celebro. Yo tengo 18 años de convertido y 14 que no la celebro. Al principio fue complicado porque realmente es una festividad que a todos nos agrada y muchas veces estamos dispuestos a dejar muchas cosas excepto la Navidad, que eso no nos la toquen. Porque en nuestra buena intención pensamos que es el tiempo cuando la gente está propicia para escuchar del Evangelio. En 18 años que llevo de convertido, yo jamás he escuchado a nadie, y mira que he escuchado muchos testimonios de alguien que me diga que se ha convertido en Navidad. Nunca. Alguien que haya nacido de verdad de nuevo. O alguien que me diga siquiera que en Navidad se le sembró la semilla. Jamás he escuchado a ninguno. No sé si usted alguna vez ha escuchado a alguno. Y no lo va a ver porque esta fiesta no es una fiesta que le agrada a Dios. Y Dios no va a dar su gloria para una fiesta pagana que celebra el nacimiento de Tamuz, de Mitra, en lugar de Jesucristo. De manera que mi hermano, mi hermana, considere esto, por favor. No lo tome como una agresión. Como le digo, si usted considera que eso es bueno, por lo menos pregúntele a Dios.
sea abierto a lo que Dios le muestra a través de una persona, a través de un sueño, a través de un estudio, a través de una palabra que alguien le dé que no tenga que ver con el grupo. Pero ponga atención a esto, porque estamos trayendo un derecho espiritual y lo estamos poniendo en nuestra casa. Nosotros mismos estamos abriendo la puerta para que este derecho espiritual entre a nuestro hogar. Cuando yo pude entender esto y Dios me lo mostró en el espíritu, las cosas que ocurren, que no le voy a hablar de eso porque yo sé que aún muchos de nosotros tenemos problema con esto, yo me quedé impactado. Hablé con el pastor con el que colaboraba allá en Nueva York. Él se escandalizó, no quiso, hasta se enojó conmigo. Yo no me quedó más que orar. 3 años después, el Señor le mostró a él y él mismo dejó de celebrar, dejó de poner adornos navideños y se acabó. ¿Por qué? Porque esto, o sea, es algo que viene de Dios. Yo no puedo forzarte a ti que hagas algo que pues, tú consideras que es bueno. El único que puede decírtelo es Dios. Es triste. Aquí en la congregación en donde estoy, tengo 6 años congregándome ahí, sirviendo como pastor asistente. Los hermanos conocen mi vida, conocen a mi esposa, conocen a mis hijos. Ellos ven el testimonio de nosotros durante 6 años. Y llevo 6 años, bueno, 5 porque aún todavía no comienzo con hablándoles acerca de que la Navidad no es una fiesta que le agrada a Dios. Sin embargo, muchos no hacen caso. Si un pastor, imagínate, que te está testificando con su vida, con la vida de sus familias, que es un hombre que teme a Dios, te está diciendo esto y tú ni siquiera tienes el cuidado de preguntarle a Dios, solamente porque no quieres que te suelden algo que te agrada. Entonces imagínate cómo será cuando Dios nos pida dejar otras cosas que están en nuestro interior. Si con esto no podemos soltarlo, entonces ¿qué estamos dispuestos a soltar? Cuando dejé de celebrar esto, cuando compartí con otros pastores, cuando el Señor comenzó a hablarle a la vida a otros pastores, uno llega a una tranquilidad, a un descanso, a una libertad, porque ya no estás atado a las apariencias, al tener que regalar cuando el mundo te dice que regales, cuando tú y yo podemos regalar en cualquier otro tiempo que no tenga que ver con esta celebración, que solamente honras a Dios. Recuerda que aunque tú lo hagas para Cristo, tú no puedes cambiar, como te dije, un derecho espiritual. Los romanos llevan haciendo esta fiesta por cientos y cientos de años y hablando de Cristo para aquí, Cristo para allá. Y es un Cristo totalmente diferente al que nos rescató y al que nos salvó. Tú no puedes cambiar esto. Sin embargo, te digo, con temor y en amor, ora a Dios y pregúntale antes de que participes en todo esto y lo traigas a la congregación. Señor, esto es algo que te agrada. Si Dios no te muestra nada y tú sientes paz, adelante, mi hermano. Ignora entonces este mensaje. Pero si Dios pone una inquietud a través de su Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, si Dios pone algo en tu vida que te haga sentir el deseo de escudriñar la Escritura y ver lo que significan los regalos para hacer al árbol frondoso de acera, lo que es Semiramis, que tiene que ver con la Semana Santa. Por ejemplo, aquí la tradición muestran un conejo y los huevos, o que tiene que ver, ¿verdad? El que en el centro de Sudamérica nos hagan comer pescado en Semana Santa, que tiene que ver con Dagón, que es también Tamuz, que tiene que ver todo esto. Y tú comienzas a investigarlo y comienzas entonces, por ahí hay un libro que es muy tremendo que se llama Babilonia, Misterios y Religiones, y te habla de todos estos simbolibros y ahí te da también los libros en donde tú puedes buscar todo esto. Y esto está documentado. De manera que si tú no crees esto en lo espiritual,
Por lo menos comprueba en lo natural las cosas que pasan y darte cuenta cómo nos estamos volviendo partícipes y como te digo, estamos confirmándoles un error cuando nuestro deber es llevar la luz de Jesucristo que está en nosotros a los demás y no participar en doctrinas de error. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. Cualquier cosa, pregunta al hermano Fernando por mi teléfono o mi email. Si quieres hablar conmigo acerca de esto, con gusto, mi hermano. Lo hacemos. Yo te muestro aún y te digo, o sea, en lo espiritual lo que Dios me mostró. Y, hermano, estamos a la orden. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea Dios realmente llevándolos al entendimiento de esto, si es que le place, llevándolos a que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que esto es una fiesta que no le desagrada y que nos demos cuenta también qué tanto y qué tan arraigado está esto en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde y que tengan un excelente día. Bendiciones.